de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos. Nuestros invitados del día son el doctor Rodrigo Castellanos Gómez. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Civil, maestro en Derecho Procesal Civil, maestro en Derecho Procesal Penal, doctor en Derechos Humanos y Litigación Oral y docente distinguido IEXPRO. El doctor Rigoberto Flores López. Él es ingeniero electrónico, licenciado en TIC aplicadas a la educación, licenciado en Pedagogía, maestro en Tecnología Educativa, maestro en Ciencias de la Educación, maestro en Administración, doctor en Educación, postdoctor en Epistemología de la Investigación y docente distinguido IEXPRO. La doctora Araceli Pedrosa Serrano. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Educación Especial, doctora en Educación, postdoctora en Desarrollo Humano y docente distinguida IEXPRO. Y la doctora María Fernanda Hernández Trujillo. Ella es licenciada en Educación Especial Área Visual, maestra en Necesidades Educativas Especiales, maestra en Neuropsicología Educativa, doctora en Educación Inclusiva y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos a IEXPRO Café. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este evento de IEXPRO Café. Mi nombre es Javier Alejandro Luna Mancilla y estoy muy contento de estar en esta última emisión de nuestros interesantes programas que promueven temas de sumo interés y en este caso esperamos cerrar con broche de oro con los temas que además abordarán nuestros panelistas de lujo. Estamos ante un contexto muy diferente a nivel nacional, derivado de que tenemos por primera vez a una mujer como primera mandataria en nuestro país. Tenemos un país con una serie de convulsiones que van desde lo social, lo económico, lo político, los aspectos migratorios, que justamente hoy estamos celebrando 3 años de haber tenido el evento, bueno, en estas fechas, el evento en donde hubieron más de 50 muertos, ustedes recordarán, en la carretera Chiapa-Tuxtla, ¿no? Tenemos además un contexto en donde hay un republicano encima de nuestro país, y digo encima porque pues está encima de los mexicanos con esta política que él trae, que es Donald Trump, con un equipo multidisciplinario en donde ha destacado que para ganar las elecciones se valió de las tecnologías de la información. Vamos a dejar hasta aquí los temas porque si no los voy a tratar de agotar yo y pues no daríamos pie a nuestros expertos que son docentes distinguidos de nuestra universidad y que nos van a ayudar a hacer la reflexión justamente del 2024 para comparar nuestras expectativas con la realidad que vivimos. Ustedes recordarán que el año pasado nos reunimos en este mismo recinto para ver qué se proyectaba para el 2024. Y bueno, vamos a ver qué sí se cumplió, qué no, y nos preparemos para este 2025. Con una mirada que nos va a permitir tener más información, mayor resiliencia, yo diría, ¿por qué no mayor entusiasmo y optimismo para recibir un año con cambios que se avecinan y que siempre son bienvenidos en cada cierre de ciclo? Decía yo hace rato, tenemos panelistas de lujo con una amplia trayectoria que me gustaría ser breve en la presentación y pues empiezo con la doctora Araceli Pedrosa Serrano. Como ustedes ya escucharon, ella es docente distinguida, tiene un perfil que la avala para educación especial en la maestría y también un doctorado en desarrollo humano, pero hoy nos enfocaremos a hacerle preguntas y a que nos dé un contexto sobre lo que es educación concretamente.
Tenemos al doctor Rodrigo Castellanos, él es experto en litigación y bueno, en estos vientos de cambio, pues ya se anuncia, por ejemplo, la elección de jueces, por voto mayoritario y bueno, va a haber un cambio en nuestro sistema judicial en el país. Nos acompaña también la doctora Fernanda, ella es especialista en educación especial, como ustedes ya escucharon, tiene amplias tablas desde la neurología hasta temas de inclusión, que son temas vigentes también en los programas de educación, y cerramos con mi amigo el doctor Rigoberto Flores, que él tiene una amplia trayectoria en el manejo de temas relacionados con las tecnologías de la información y por supuesto también en educación. Vamos a iniciar con la doctora Araceli Pedrosa, especialista en educación, preguntándole lo siguiente: ¿cómo se comparan las expectativas con la realidad que experimentamos en 2024 y qué reacciones podemos aprender para el futuro? Esto respecto a los avances en el ámbito educativo general. Adelante, doctora. Muchísimas gracias y pues de verdad muy buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación y pues un gusto estar compartiendo la mesa con ustedes. Interesante la pregunta, ya nos dijo usted a nivel global estas cuestiones que estamos pasando en el mundo y me centro más ahorita en este sentido sobre la educación. Quiero tomar esta postura que en un momento escuché al maestro Humberto Maturana, en donde con esa biología del amor, en situarse en este caso, en estos cambios abruptos que estamos teniendo a nivel global, a nivel país también, y la educación pues no queda fuera. Pero creo que es importante tomar una postura desde la psicología positiva, por ejemplo, siempre de optimismo, ¿sí? De optimismo, de que podemos hacer algo, de que nosotros está así viendo todo este tejido social, cómo se está desquebrajando, situaciones de violencia, todo lo que está pasando, pero creo que la educación es la que va a cambiar el mundo y no es una idea trillada, una frase trillada, sino creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y el compromiso, al menos yo como profesional en la educación, mi compromiso es, si yo estoy aportando en esta formación de maestros, maestras en educación, que tengo pues el placer de dar clases en diferentes niveles educativos, entonces mi compromiso es también hacerles ese llamado, ¿verdad? Ese llamado para que cada uno desde nuestras trincheras estemos abonando a estos cambios. No normalizar, considero yo, no normalizar que somos uno de los países, a lo mejor si nos vamos en esta cuestión de los resultados de la prueba PISA, que somos uno de los países que siempre quedamos en último lugar. No normalizar eso, sino saber que tenemos mucho potencial, que tenemos en nuestras aulas mucho potencial, niños con muchísima inteligencia, pero hace falta, ¿qué es lo que hace falta? Pues que es esa dirección, ese creer en ellos. Eso, como lo decía en ese momento Humberto Maturana, que nos decía, bueno, ¿qué es educar? Y educar es estar en esa convivencia interna y directa con el otro, y en este caso el alumno con el docente. ¿A través de qué? Ajá. No únicamente de transmitir saberes, contenidos, sino de estar educándolo también dentro de las emociones. Y es un punto ahorita que viene esta vorágine, acaba de hacer en una ciudad de Brasil, en octubre de este año, fue esa reunión mundial de educación y se reunieron expertos de todo el mundo enfocados precisamente ya no tanto en los contenidos, sino ver temas de género, de sostenibilidad, de cambio climático, que eso es llevarles de una manera integral en este sentido de la educación. Ajá. Entonces, doctor, creo que más adelante podremos aunar más y creo que hay mucho por Gracias, doctora Araceli. Nos queda claro entonces con la participación de Humberto Maturana, que yo tengo entendido es una autoridad en psicoterapia, pues hay esta creencia en el ser humano y que independientemente de los contextos y de lo que pudiera estar ocurriendo alrededor, que pudiera ser tal vez negativo, podemos echarnos para adelante y la educación podría ser un catalizador para ello. Por otro lado, el cambio en contenidos, en
con base en lo que dice de la Cumbre de Brasil, ¿no? Que podemos desarrollar otras áreas que no solo tengan que ver con conocimientos y acumulación memorística, ¿no? Que estamos cambiando ya de paradigmas en donde tenemos que trabajar contextos de inclusión, contextos de género, contextos de interculturalidad y bueno, decirles que nuestra universidad ya está en esa vía también de ir haciendo procesos de certificación con estos criterios que se nos avecinan para el 2025. Me gustaría hacer la segunda pregunta y bueno, habrá tiempo para que ahondemos justamente en lo que usted nos menciona, con la doctora ahora Fernanda Trujillo, preguntándole por favor, ¿podría compartir con nosotros cuáles de estas expectativas se cumplieron y cuáles se quedaron como principales desafíos respecto a la educación especial de 2024? Ok, buenas tardes. Un gusto poder estar con todos ustedes. El año pasado justamente se actualizó la parte de los ajustes razonables, ¿no? En el Consejo Técnico de octubre empezaron a hacer esta actualización y pues quedó como que al aire, ¿no? Como que la propuesta, justamente a partir del documento de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, pero este año considero que eso fue un punto de partida muy importante en la educación en general, ¿no? Y principalmente en educación especial. ¿Por qué? Porque justamente empezamos a reflexionar los docentes que la educación inclusiva no solo le va a pertenecer a educación especial, sino que nos va a pertenecer absolutamente a todos. Muchas veces considerábamos que educación especial era el encargado de hacer los ajustes o las adecuaciones antes llamadas, y que ellos eran los responsables de los niños que presentaban alguna condición de vida. Pero ahora no, porque ahora nos dejan en claro de que el alumno es del maestro quien inscribió, ¿no? En este caso del maestro regular, y nosotros simplemente vamos a ir apoyando y aportándole nuevas cosas a ese docente para la atención de los alumnos. Entonces, creo que el entender las barreras principalmente y ver la discapacidad desde otra percepción, ya no desde solo la condición, sino que la barrera que enfrenta la persona con discapacidad, que eso es lo que discapacita a la persona, fue y es el cambio. Veo a los maestros que todavía están así como que, ¿cómo? Entonces, la discapacidad no va a limitar al alumno, no, o sea, nosotros estamos limitando al alumno poniéndole esas barreras, ¿no? Entonces, creo que ese punto fue como una bomba que muy buena, muy positiva, que nos hace reflexionar a todos nosotros. Ahora, ¿qué dificultades nos estamos enfrentando justamente en eso? Tomar la responsabilidad y decidir qué hacer ahora con el alumno, ¿no? Porque ahí, bueno, más adelante podríamos platicar de eso, pero sí es como decir, bueno, ahora ya sé que yo soy el responsable, que yo voy a ir tomando y ahora ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué me corresponde a mí como docente y qué le corresponde a educación especial? Entonces, creo que también ese punto enriquece educación especial, pero enriquece principalmente a la educación inclusiva, ¿no? Entonces, y eso es también parte de la universidad, ¿no? Gracias, doctora. Estoy entendiendo que más o menos el concepto de barrera se puede recuperar de Pedro Pizarro, que tiene un documento que justamente rige a muchos de los docentes y personas que están en educación especial derivado de la Secretaría de Educación Pública, y mencionaba usted ajustes razonables. ¿Cómo se tiene que hacer estas adecuaciones curriculares con ajustes dependiendo de las barreras que tengan las personas, que pueden ser sociales, culturales, de infraestructura, entre otras, ¿no? Y que finalmente esa es una tarea de todos. Y que justamente se normó, ya está establecido, o sea, ya fue un tema de consejo técnico, ya se estableció de manera general, ya no solamente la bibliografía del autor, no, ya se estableció a nivel, digamos, general, educación, y que ahora nosotros tenemos que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Entonces creo que vamos en un muy buen camino. Buen camino. Gracias. Por ahí estaba el programa de Mejor Edu, que se decía si iba a desaparecer, si iba a seguir, UCICAM, entre otras cosas, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurre. Ahí está la expectativa. Mientras tanto, me gustaría continuar, doctor Rodrigo. ¿Cuál es la realidad en comparación con sus expectativas y qué sorpresas encontraron en el campo del derecho? Bien, muchísimas gracias, doctor Luna. Gracias por la invitación aquí a Exprocafé. Bien, el tema, fíjense que es delicado y les digo por qué. Sufrimos una transformación a nivel de justicia penal
y a nivel de impartición de procuración y de justicia. Pero ¿qué pasa con la materia prima? ¿Y a qué me refiero con materia prima? Me refiero precisamente a los estudiantes. ¿Qué estamos haciendo con los estudiantes en el aula? Hablaban hace un momento de raciocinio, razonamiento y todo. Ya no quieren pensar, ya todo está hecho, ya todo viene preparado. Entonces, ¿qué estamos formando a veces? Al alumno que se le facilita todo, al alumno cuadrado otra vez en las normas. Es una gran sorpresa esto. Se están abandonando las teorías, ya no enseñamos teoría en las clases. Ya no queremos enseñar teoría del delito, teoría de la norma penal, base sustancial para jueces, para ministerios públicos, para defensores, asesores jurídicos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Algo que se llama dispraxis, la mala práctica. Todo se ha vuelto muy pragmático, vamos a los juzgados, vamos a audiencias y todo es pragmático. Y si tú lanzas algo doctrinal, algo que en un argumento que tenga sustento en la base dogmática, te dicen, es que eso no lo puedo aplicar porque la ley no lo establece. Pero sí lo dice, la norma sí lo dice. ¿Y cómo lo hacemos? A través de diferentes tipos de interpretación. En derecho tenemos diferentes tipos de interpretación. Eso ha sido una gran sorpresa para nosotros porque no se está empleando interpretaciones armónicas, sistémicas, interpretaciones extensivas. No sabemos hacerlo ahora. Ahora todo es, aquí dice la norma y yo resuelvo de esta manera, una gran sorpresa. ¿Qué pensamos que debe suceder? Más apertura para las autoridades en cuanto a criterios, pero bien formados. Y eso es lo que esperamos que este año que viene pues se pueda ir dando esa parte. Que podamos depender menos de superiores y poder tomar determinaciones nosotros que estamos en el campo de batalla. Que los fiscales resuelvan, que los jueces resuelvan, que los defensores resuelvan, que los asesores resuelvan, no por lo que le dice su jefe, sino por lo que están viviendo en ese momento. Y esto es algo bien complejo, porque parte de ello, pues se supone que venía una reforma judicial importante, pero cuando le damos lectura a esta reforma judicial, ¿qué vemos? Buena intención, pero malo en espíritu. Y más adelante les voy a comentar por qué. Oye, doctor, ¿y usted no cree que con esta elección de jueces por voto popular, lejos de mejorar, podamos empeorar? Como sistema judicial. Muchos dirán, bueno, es que habría que ver todavía cómo van a funcionar estos jueces. Yo les anticipo. A ver, anticípenos al 2025, ¿qué nos depara? Va a ser un desastre. Bueno, ahí está anotado, por favor, 2024, 12 de diciembre. De entrada, esperemos a ver qué nos dice el 2025. De entrada, ahí les va, están acabando con la carrera judicial. ¿Qué pasó con aquel que era oficinista y que luego se volvió secretario, que actuario, etcétera, y tuvo una carrera judicial? Ya no va a haber esa parte, ya no hay chance para ellos. Van a tener que ser electos popularmente nada más. Y el que sea más gracioso, el que caiga mejor, el que tenga más seguidores, etcétera, va a poder ocupar un cargo de esos. Ellos realmente cumplen con los perfiles todos. Es que van a haber filtros. Sí. ¿Cuáles van a ser los filtros? ¿Cuáles van a ser los filtros? Bueno, entre otras cosas, no me quiero meter mucho en este tema, pero bueno, por ahí viene el asunto. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Vamos ahora con el doctor Rigo. Él hizo algunas predicciones el año pasado acerca de qué iba a pasar con la tecnología y antes de iniciar este iExpro Café, pues ya nos estaba adelantando cosas que ni nos vamos a poder imaginar. Entonces nos gustaría, doctor, que usted amplíe un poquito estas ideas que tiene acerca de qué impacto vamos a tener con la tecnología para el 2025 y si sus predicciones del año pasado fueron atinadas. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación. Pues en el ámbito de tecnología y educación, justamente estuvimos revisando por ahí el video de las predicciones del año pasado que estuvimos aquí justamente los cuatro. Y hablábamos, en lo personal hablamos un poco que, por supuesto, no podemos dejar de hablar de tecnología y educación si no es la inteligencia artificial, ¿no? Y en aquel entonces estábamos revisando que sí, yo predije, entre otras cosas, no predije, ¿no? Supusimos que ya ni que fuera que, ¿no? Ya me parezco a mi asistente personal, que ahora se las voy a presentar, ¿eh? Bueno, que la IA iba a romper con paradigmas, incluso les recomendé allá a la audiencia también ver una película que se llama Hair, que todavía está por ahí en esas plataformas, y yo dije, a eso vamos, van a ver que el próximo 2024 a eso vamos y espero que todo el mundo tengamos nuestro agente virtual.
Pues no nos quedamos no nos quedamos tan lejos, ¿no? Esto de la IA, por supuesto que sí ha evolucionado muchísimo, ustedes sabrán. No tanto así como la película que les recomendé hace un año, pero ahora sí, vamos a hablar más adelante de lo que viene en el 2025. Yo les puedo sí garantizar que es más, ya está en proceso, ya está en trabajos de investigación, un asistente virtual personalizado. Ya no se habla también solo de IA, ahora se va a hablar de XAI, ¿no? O una IA explicable, entre otras cosas. Y bueno, también hablábamos el año pasado sobre estos mundos interactivos, ¿no? Que iba a tomar mucho auge, principalmente en el ámbito educativo, las realidades virtuales, realidades aumentadas, realidades mixtas. Yo creo que esto se detuvo un poquito, ¿no? Ahí sí le fallé, doctor, pero no del todo, ¿no? Porque yo creo que se detuvo un poco justamente por eso todo de la IA, pero está tomando nuevamente un gran auge. Por ahí seguramente han escuchado sobre los Oculus y ya los lentes que ya están carísimos, por cierto, pero estoy seguro que en ese año, no tanto de que esté el próximo año que esté al alcance de nuestro bolsillo, porque van a seguir siendo caros. Están aproximadamente ahorita en unos 70,000 pesos, lo cual pues no es accesible para muchos, ¿no? Pero entre otras cosas también hablamos del Internet de las cosas. Yo creo que eso también se detuvo un poco, ¿sí? El Alexa, pues ya antes decíamos, ¿no? ¿Quién utiliza el teléfono de Telmex? Bueno, ya estoy haciendo publicidad. El teléfono el de casa, ¿no? ¿Quién lo utiliza? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros ya lo utiliza. Lo tenemos por el módem nada más, ¿no? Pues de esta forma también Alexa hace un año, ¿no? ¿Quién utiliza Alexa ahorita? Yo, doctor, yo Sí, todavía utilizo no, Alexa. doctor, no. Hay que ver lo de la XAI. Ajá. Sí, Debo decir, en el Tesla que tengo, le digo a Alexa, bueno. ábreme la cajuela y la abre. Eso a eso es, me refiero. A eso vamos. Esa es una de las No, ya. nuevas tendencias, doctor. Sí. Pues son algunos comentarios que hicimos el año pasado y yo creo que no es que no se hayan completado. Yo creo que, pues, como toda evolución, tiene que seguir su proceso de maduración, tiene que continuar, pues, por supuesto, evolucionando, pero también ya más adelante en otro bloque ya les voy a platicar de las nuevas tendencias para el 2025, ¿no? Aparte, por supuesto, de la IA, ¿no? Y si me permite, doctor, hacer un brevísimo comentario. Comentaban hace ratito el doctor, mi amigo doctor Rodrigo, y coincido mucho con él en el sentido de que, bueno, pues ¿quién va a ganar eso? Usted es el experto de los jueces y todo, ¿no? Pero comentábamos también la doctora, pues, ¿cómo ganó Trump, doctor? Con el uso apoyo de la redes, tecnología. Elon Musk que lo apoyó Entonces, desde las redes. Yo creo que no podemos dejar de perder de vista esto. O sea, que si los jueces van a ser elegidos así, pues es que también los jueces deben de ponerse al tanto de las tecnologías que hay. Si no utilizas la tecnología hoy en día, estás perdido. En cualquier ámbito, ¿eh? Y no se diga más en el ámbito educativo. Creo por ahí. Gracias, doctor Río. Como ya pudieron darse cuenta, pues agradecer a todos los que nos están escuchando, viendo desde casa, desde los espacios con esta tecnología. Los temas son muy interesantes. Hay mucha tela de dónde cortar y bueno, esperamos que pudiéramos llenar estas expectativas y que lo que dejemos hoy pudiera permitirnos justamente adelantarnos y, como decía Maturana, ver con optimismo nuestro futuro. Vamos a la segunda ronda. Doctora Fernanda, mirando hacia el 2025, ¿qué nuevas expectativas y desafíos prevé para la educación especial y cómo podemos prepararnos mejor para enfrentarlos? ¿Cómo nos podríamos preparar mejor? Considero que leyendo mucho, ¿no? O sea, leyendo demasiado porque nos hemos encontrado y fue una de las situaciones en la que en este año pude ver, ¿no? El nuevo modelo educativo cambió, ¿no? Muchos no conocemos el nuevo modelo educativo, ¿no? Nos dicen, ay, vamos a planear bajo proyectos, vamos a trabajar con proyectos, ¿no? Y solo nos dice, vamos a trabajar en proyectos y así como que, ay, no sé qué es, ¿no? Entonces, creo que el hecho de capacitarnos, el hecho de leer, de buscar, de interesarnos por esto nuevo que viene, es lo indispensable, ¿no? ¿Por qué? Porque al final va a ser mi práctica. Entonces, muchas veces nos confiamos mucho en la práctica y decimos, ay, con el libro, ¿no? Así, que en la página tal y todo. Pero desde que también cambian los libros y le dan otra visión pues a todos los materiales educativos, creo que nos obligan mucho a poder
investigar más qué voy a hacer con el alumno. Algo que hay que reconocer mucho, las maestras de preescolar, el nivel de preescolar ha venido trabajando esto desde hace muchísimo tiempo y que justamente para ellas no fue una novedad, no fue algo complicado, porque están muy familiarizadas con, digamos, con la modalidad de trabajo. Entonces, para los demás sí es algo complejo porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, creo que esta parte consciente de revisar los materiales y realmente llevarlos a la práctica va a ser el desafío más grande el que nos vamos a enfrentar, el que realmente hagamos ajustes razonables, el que realmente lo haga consciente y no solamente por enseñar algo, ¿no? Y un aspecto que siempre hemos batallado, la evaluación. Que realmente entendamos que no puedo evaluar al alumno de manera uniforme, ¿no? O sea, digo, hago ajustes razonables, me pongo en el zapato del niño, le hago sus actividades, le voy adecuando todo, pero al momento de evaluar, el examen que descargué, parejo para todos. Cuando el niño se queda así de que, ¿y esto qué es, no? Entonces, también es algo que veo frecuentemente en las escuelas con los maestros y que también podría ser, y no podría, es el desafío más grande de todos los docentes, ¿no? La parte evaluativa, el entender que también hay que hacer el ajuste, el cómo se lo voy a dar, ¿no? Entonces creo que a eso. ¿Y qué nos vamos a enfrentar? Pues hasta ahorita el nuevo modelo educativo, ¿no? Creo yo, esa parte. Ese es uno de los desafíos, ¿no? Así Hay es. un libro muy interesante de Sose Peinado que habla del traspatio escolar y justamente recupera la subjetividad. Esto es, en estos ajustes razonables, cómo acercarnos a las personas desde su individualidad, desde su interior. Hubo un chiste que se viralizó en redes, que le preguntan a una niña, oye, si tengo 3 naranjas y 4 personas, ¿qué tengo que hacer para que le ajuste a todos, no? Entonces, en la lógica del docente, pues hay que hacer fracciones, divido cada naranja en 4 pedazos y le doy un cuarto a cada uno. Y la niña se le ocurre rapidísimo decir, ¡jugo! Y a todos nos generó risa, ¿no? Lo que no estamos viendo es que esa respuesta lógica justamente resuelve un problema, pero para evaluarlo sin usar quebrados o sin usar fracciones, hay que entender la subjetividad. Y yo creo que esta escuela mexicana pretende poner al alumno al centro y lo que usted acaba de decir. Hay que leer, investigar y hay que investigar mucho. Hay una teoría de Celestín Freinet, si no mal recuerdo, que él proponía desde preescolar llevar recortes de periódico, breves, para hacer análisis, para discutir. Ahora, con el uso de las tecnologías, lejos de acercarnos más a los sujetos, nos alejamos. Lejos de acercarnos más al conocimiento, nos perdemos, ¿sí? Revisando cosas que no. Acabo de decir ahora, yo vi un meme, un chiste por ahí, que si lo vemos con un trasfondo puede tener. Entonces, creo que su respuesta ha sido muy puntual y pues hay que entrarle con lectura, hay que fomentar la lectura y hay que acercarnos a las personas. Yo diría no solo en el contexto escolar, sino en casa, con los compañeros de trabajo y pues en general con la gente. Y un último comentario, las aptitudes sobresalientes. Se actualizó el documento de aptitudes sobresalientes que tenía muchísimos años que no se hacía y que muy pocos conocemos eso. Entonces creo que esa es también otro reto en el que nos vamos a ir enfrentando. Gracias. Doctor Rodrigo, en términos de derecho, ¿qué tendencias y cambios legales anticipa para el próximo año y qué medidas podrían ser necesarias para adaptarnos a estos cambios? Bien, ¿qué tendencias se vienen? Bueno, la realidad es esta, ¿no? Seguimos con el tema de la instauración de los juicios orales, no solo para la materia penal, sino también para la materia familiar, sino también para la materia laboral, sino también para la materia mercantil, como se ha seguido dando. Aquí el detalle es lo que yo les comento, la desnaturalización de ese espíritu que se tenía en un momento, que era el hecho de la impartición de justicia a través de buenos argumentos. Creo que este año en particular vamos a recibir ese impacto de todo lo malo que se vino trabajando durante años, que va a ser precisamente una desnaturalización de la justicia en cuanto a qué argumentamos en audiencia. Viene cuestiones muy cuadradas para el derecho. Si nosotros no metemos otra vez al cauce
y no reaprendemos otra vez lo que es un sistema de justicia, con unas bases sólidas que son la teoría, vamos a tener muchos problemas. Yo insisto, dispraxis, 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 porque todo lo queremos resolver a través de cuestiones muy prácticas. Entonces, esa tendencia se nos viene. El mal pensamiento, la mala forma de razonar, la mala forma de argumentar, se nos viene encima, y súmenle la realidad de estos jueces elegidos por elección popular. Entonces, eso se nos avecina. ¿Cómo contrarrestamos esto? Pues estudiando, leyendo, investigando, que todos escriban artículos, que todos generen reflexión, que todos generen una conclusión, que le den vuelta al pensamiento sobre un artículo, qué nos quiere decir de una forma, de otra forma de interpretarlo, echar a andar esto. Porque si nosotros nos quedamos en lo cuadrado de la ley, vamos a tener problemas. Entonces, necesitamos generar investigación, y no me dejarán mentir todos los panelistas. Ya no hay investigadores. Hay muy pocos investigadores. Al menos en el ámbito del derecho, yo creo que muy poquitos. Los que hubieron, ya murieron. Quiere decir, doctor, entonces, que para ver un poquito de luz en el camino, y como decía Maturana, ¿va? Hay que ver con optimismo esto. Pues no solo es ver con optimismo, sino también formarnos. O sea, yo ya fui electo juez, ahora me toca a mí prepararme, me toca a mí estudiar, me toca investigar, me toca fundamentar, porque tengo entendido que finalmente el derecho se funda en el derecho romano, que es la base, y bueno, los juicios orales que ahora pretenden hacer más ágil un proceso y que alguien no se nos quede sin pasar Navidad, por ejemplo, con la familia, porque está a la mitad, y pues ya vienen las vacaciones, lo decía usted hace un momento, sino que pueda ser juzgado, que pueda tener una sentencia justa, ¿sí? Que pueda quedarse si le toca quedarse, o salir libre para ejercer su derecho a convivir con su familia o hacer un uso responsable de su libertad. Quiere decir que puede haber luz en el camino siempre y cuando haya investigación, haya lectura, haya compromiso de estas personas que están impartiendo justicia, ¿verdad? Sí, es correcto, doctor. La respuesta a esta pregunta es: nos preparemos. Van a decir, bueno, ¿y qué pasa con el tema de la corrupción? Bueno, con el tema de la corrupción ya es una cuestión ética. Y habrá jueces que la van a aceptar y van a llevar, va a haber líneas y lo van a aceptar, pero van a haber jueces valientes que van a decir, no, es que esto es así y se tiene que pensar de esta manera. Y esta persona pues gozará de su libertad porque así es, así el derecho me lo dicta. No con líneas, pero es una cuestión ética. Ahí sí no puedo o no podemos decir, sí lo resolvemos con el tema de la investigación, de que se actualicen, de que sigan estudiando, porque es un tema ético. Pero entre mejores preparados estén, mejores resoluciones vamos a dar y mejores resultados le vamos a dar a la sociedad. Si no estudiamos, si no investigamos, si no nos preparamos, vamos a seguir en lo mismo y vamos a ir retrocediendo hasta que seamos como robots que nos digan qué tenemos que hacer y cómo tenemos que resolver las cosas. Ya nos está dando pauta para hablar con el doctor Rigo, a ver si como robots y con esta inteligencia artificial nos van a dar las instrucciones las máquinas, ¿no? La pregunta concreta, doctor Rigo, es cuáles son las innovaciones más prometedoras que deberíamos observar y adoptar para el 2025. Bien, justamente el doctor Rodrigo acaba de decir una, ¿sí? Los robots. Sí, la verdad que viene la robótica con todo, uno de los CEO de Google justamente acaba de hacer un comentario el mes pasado de que en el 2025, finales del 2025, no sería raro que alguien no tuviera un robot en casa. Ya sea un perrito, ya sea un humanoide, etc. Ya hay, por supuesto, ya los hay. No sería concebible, pues, una de tantas cuestiones de tener un robot en casa. Obviamente van a estar bajando nuevamente los precios, demanda, oferta, etcétera. Y otras cuestiones más que nos esperan, que muy parecido a quizás una evolución de la IA, le comentaba al doctor hace ratitos, es lo que se llama ya hoy en día la XAI o es ya la IA explicable, ¿no? A diferencia del año pasado, o como conocemos normalmente una inteligencia artificial hoy en día, pues ya razonan, ya piensan. La IA, la XAI es prácticamente lo que viene, que ya toma una decisión, ¿no? Igual al rato hacemos un demo, donde pues prácticamente tienes tu historial, le preguntas lo que quieras y ya razona por ti, oye, es que esto no es así. Deberías haber hecho esto,
¿no? Por eso ya se le conoce, ya iba la segunda predicción, aparte de la robótica, justamente son los sistemas de agentes de inteligencia artificial, que no es lo mismo a como conocemos la IA hoy en día, ¿no? Ya vas a tener prácticamente tu agente personalizado, ¿no? Y les dejo otras 3 más para el siguiente bloque, pero justamente... Siendo de emoción, no, doctor. no, lo que sucede es que, fíjese que estoy anotando aquí unos aspectos que me llaman la atención. Mencionaron hace un momentito que el estudiante al centro, pero yo le pregunto, que ese gobierno maneja mucho lo de estudiante al centro, pero ¿qué gobierno no ha hecho eso? ¿Qué gobierno no siempre ha dicho que el estudiante va a estar al centro, que la prioridad es el estudiante? Yo creo que esto no es algo que caracteriza a este gobierno per se, porque todos han dicho lo mismo. Lo que sucede es pues que quizás la forma en que nosotros vamos a actuar ya dentro del aula, ¿no? Y creo que de la misma forma pasa con la evaluación que comentaba la doctora Fernanda muy atinadamente hace un momentito, ¿no? Definitivamente esto de evaluar distintas formas de pensar de estudiantes ha sido complejo desde el nacimiento de la educación hasta hoy en día. Yo en lo personal lo veo sumamente complejo que dentro de las aulas digamos, a ver, pues voy a hacer una evaluación para 35 estudiantes diferentes porque son diferentes formas de pensar. Entonces, deberíamos, creo yo, de ajustar esos cambios también. Y uno de los beneficios, por ejemplo, hace poco tuvimos una conferencia también aquí en la universidad, justamente de que ya hay plataformas inteligentes que te ayudan a personalizar y evaluar el aprendizaje. Ahí sí, doctor. Un aprendizaje centrado en el estudiante, donde la visión pues es tu evaluación, me interesa tu aprendizaje, que tienes esta barrera de aprendizaje, o que te cuestan, no sé, el derecho, te cuestan las matemáticas, a ver cómo te ayudo, ¿verdad? Pero sin perder el cauce de todos los demás, ¿no? Sí, bueno, es bien interesante lo que usted plantea, y efectivamente el estudiante al centro pues está desde las propuestas de Freire, ¿no? De Paulo Freire, que eran decir, pues estamos nada más alimentando cerebros, estamos cultivando la educación memorística, la educación bancaria, y nos olvidamos de la persona. Ya Rogers desde el 68-70 había propuesto la educación centrada en la persona, ¿sí? El estudiante centrado en dimensionarlo en todas sus posibilidades de personalidad, de emociones, de intelecto, por supuesto, pero de lo social también, incluso en otras esferas, ¿no? Pero no estaban definidas. Actualmente, por ejemplo, ya se entiende que este ser humano puede tener aspectos socioemocionales, que ya se evalúan, que ya se aterrizan, en donde México está teniendo participación a partir de algunos principios que tiene, por ejemplo, la misma ONU, ¿sí? O que tiene la UNICEF. Tenemos también principios que ya nos definen que hay inteligencias múltiples, y tenemos instrumentos que nos ayudan a identificar cuáles son los canales con los que el alumno aprende. Y por supuesto, doctor, no podemos evaluar a todos con los mismos instrumentos. 1966 aproximadamente, Iván Illich, en su famoso artículo, La escuela ha muerto. Fíjese el año, doctor. Y justamente él atribuía al sistema de evaluación. Y pues cuántos años han pasado y no ha habido mucha evolución, ¿no? Porque seguimos en la resistencia al cambio, seguimos habiendo maestros que aunque sabemos qué podemos hacer, pues es más cómodo una prueba objetiva. Claro. Se nos sigue siendo fácil reprobar a un alumno porque tiene 3 faltas y no contemplamos todo el proceso que tiene. Bueno, hay mucho en el tintero que seguramente yo vaticino que para el 2025 cada uno de ustedes estará en un IEXPRO Café para ahondar sobre los temas tan interesantes que hoy están abordando. Esperemos que así sea. Doctor Araceli, de cara al 2025, ¿cuáles son las principales expectativas y desafíos en el ámbito educativo general y qué estrategias sugiere para aprovechar la oportunidad de superar los obstáculos? Bueno, tal vez voy a ser muy reiterativa, pero creo que a mí me gusta este término que conlleva muchos compromisos, la corresponsabilidad. Y coincido con los doctores, mientras nosotros no adoptemos esa responsabilidad que a mí como profesionista, en el ámbito que yo me desarrolle, tengo que hacer algo para que este
haya un avance, un desarrollo en mi país, en mi sector, en mi comunidad, pues difícilmente vamos a avanzar. Y digo, sigo reiterando porque en esta reunión ya se hizo una declaración como la declaración que se hace de los derechos de educación para todos. Ahorita ya, después de esta reunión que hicieron en Fortaleza, la ciudad de Fortaleza, ya se hizo una declaración y entonces ahí les dice que estamos muy lejos de alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, el 4, que es de educación, dar una educación equitativa e inclusiva, y estamos muy lejos de alcanzarlo y falta muy poco tiempo. Entonces, ¿qué se necesita? Financiación de la educación. Y, oh sorpresa, hoy acabo de escuchar en las noticias que ya se autorizó el presupuesto para 2025 y hubo una reducción muy considerable para educación y otra para salud. Entonces, un pueblo enfermo y con un nivel educativo bajo, pues no sé qué nos depara el 2025, pero yo al inicio dije, no voy a caer en esa indefensión, en esa desesperanza. Hay mucho por hacer, claro que sí, pero yo considero con lectura, con compromiso y con responsabilidad. No debemos, creo que aquí nos hemos también mentalmente, intelectualmente, nos hemos reducido, sin considerar que lo que yo haga aquí va a repercutir en todo el mundo, ¿sí? En ese sentido del pensamiento complejo de Edgar Morin, por ejemplo, que somos seres planetarios, y lo que yo aporte aquí es donde voy a estar en ese sentido de corresponsabilidad, sumando a los cambios. Entonces creo que es un cambio de filosofía más bien. Le decía a la doctora, la inclusión no debe de ser un papel, un plan de estudios, un estilo de vida. Mientras no entendamos que somos seres planetarios y que todo lo que hagamos va a depender y va a afectar, va a impactar en otros, pues y adoptemos nuestra responsabilidad y lo que nos corresponde hacer, pues no sé, que auguro cosas positivas, claro que sí, siempre y cuando tengamos nosotros esa intención de trascender. Creo que trascender cómo quiero el día de mañana, y no que me recuerden, yo como docente, como persona, como ser humano, cómo quiero yo trascender en esta vida, como en el sentido, ¿no? de la vida, ¿no? de Víctor Frankl. Entonces, en ese sentido de la vida, pues creo que también nos queda mucho por reflexionar. Claro que sí, doctora, pues muy interesante lo que usted dice. Bueno, hablar de Morin no es nada sencillo, porque él plantea un paradigma en donde ambos, docente y alumno, aprenden, y la transformación social solo puede darse a partir de una relación dialógica, ¿sí? Y dialéctica, quiere decir el diálogo, el constructivismo. Entonces, para poder hacer estos cambios, y yo creo que para eso no se necesitarían grandes presupuestos, sino lo que usted señala con mucha precisión, esta actitud de querer ser agentes de cambio. No estoy diciendo con esto que los presupuestos no sean interesantes, pero yo no quisiera caer en el pesimismo y decir como se reduce el presupuesto, entonces nuestra suerte ya está echada, ¿no? Yo quisiera apostarle a aquellos que nos escuchan, a aquellos que tienen que ver con docencia, a aquellos que tienen que ver con docencia, no necesariamente hablo de educación formal, sino también de la educación no formal, desde la trinchera que nos toca poner nuestro granito de arena, porque había en este sentido de planeta una frase hace muchos años que decía: ningún lugar está lejos, y lo que hacemos justamente aquí va a repercutir en otras latitudes. Vamos a dar pie a la tercera ronda de preguntas. Yo espero que esté siendo de su interés este programa, decíamos hace rato de lujo, y creo que los que nos están viendo y escuchando ya se dieron cuenta porque tenemos gente muy preparada, yo digo orgullosamente docentes de nuestra universidad IEXPRO, especialistas en materia, y que bueno, insisto, yo espero que habrá algún programa por ahí dedicado solo a uno de ellos y a los grandes temas que puedan desarrollar. Doctor Rodrigo, en el ámbito legal, ¿qué desarrollos legislativos o judiciales cree que serán más relevantes para el próximo año y cómo podemos anticiparnos a estos cambios? Bien, es importante mencionar acá que, bueno, habría que ver la madurez y cuáles van a ser los ajustes que se van a hacer a la reforma integral del sistema de justicia. ¿Qué va a pasar con el tema de la carrera judicial? ¿Qué ajustes van a recibir esos tópicos? Indudablemente van a seguir modificaciones al tema de la ley orgánica al Poder Judicial. Tiene que haber una reestructuración. ¿Qué va a suceder con los temas de la responsabilidad administrativa de estos personajes que van a ocupar estos cargos
que vienen de elección popular. ¿Cuáles serán aquellos temas importantes que se tienen que implementar a nivel legislativo sobre los programas de cumplimiento normativo? ¿Qué tanto se le está dando cumplimiento pues a la norma? Y entre otras cosas, por ejemplo, se avecinan cosas importantes, ¿no? Se habla de una modernización de procesos. Queremos saber cuáles son esas modernizaciones. ¿Cómo van a trabajar esa modernización y qué ajustes van a recibir a lo largo del año que viene? El tema de la capacitación a jueces y funcionarios. ¿Cuál va a ser ese, porque eso es una realidad, cuál va a ser ese chip que se va a implementar a esta nueva oleada de pensamiento de jueces? ¿Cómo van a resolver? ¿Qué línea traen estos jueces? ¿Traen una línea dura? ¿Se van a seguir espantando los jueces cuando tengan asuntos de violación, cuando tengan asuntos que involucren a niños, cuando tengan asuntos muy delicados, como asuntos de violencia familiar? ¿Van a seguir siendo tibios algunos jueces? ¿O van a entrarle como debe de ser a interpretar la norma? Entonces van a haber ajustes muy importantes. Y un tema bien sencillo, ¿cómo van a rendir cuentas estos jueces? Queremos saber acerca de la transparencia y la rendición de cuenta. ¿Cómo rinden cuenta? ¿Cómo medimos que esos jueces están trabajando de manera correcta? Ah, es que si el sistema es oralizado, ahí está el público. ¿Saben dónde están las salas de audiencia? Contiguos a los cerezos. ¿Quién va a las salas de audiencia? Los familiares. Y si son audiencias privadas, se quedan afuera. ¿Cómo evalúa el pueblo a los jueces si no hay acceso? Ah, la audiencia es pública, ¿pueden venir? Sí. Pero vives en Tuxtla y te vas a ir hasta La Mate como particular a varias horas de distancia para poder ir a ver a una audiencia y para que te diga el que está ahí si está de buen humor o no. Es que me dijeron que no puede entrar nadie a esta audiencia. Oiga, pero es que no es pública, sí, pero no puede entrar nadie. Entonces, hay muchas cosas interesantes en materia legislativa y solo me refiero a esta partecita de la materia que arroja la materia judicial. Pero, espérense. Tema de procuración de justicia, temas administrativos, como por ejemplo las implementaciones de cuestiones de seguridad pública. ¿Qué pasa con esas normas? ¿Qué pasa con esas leyes? ¿Qué pasa con esos policías? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo los están capacitando? ¿Qué se ha legislado al respecto? Vienen temas sumamente todavía importantes que se tienen que renovar, que se tienen que legislar. ¿Saben qué pasaba en 2015? Los policías, y no me refiero a todos, y lo digo con mucho respeto, no sabían llenar un informe policial homologado. Después lo aprendieron. ¿Y lo aprendieron por qué? Después de muchas libertades de personas que habían cometido delitos. Yo fui defensor y yo vi cómo los informes policiales homologados estaban mal hechos. Me tocó argumentarlo, me tocó en 2015 trabajar con la policía con este tema. Lo resolvieron, sí, pero lo resolvieron después de varias libertades, que afortunadamente me tocó en delitos menores, pero muy sencillos. Pero ¿qué pasaba en delitos graves? Quedaban en libertad por llenar mal un informe policial homologado, ¿no? Entonces, hay que reformar muchas cuestiones y sobre todo presupuesto para capacitación, pero para capacitación en forma, para capacitación bien hecha, no nada más maquilladito y ya que se vayan a trabajar, ¿no? Hacer las cosas bien. Vienen muchas cosas importantes que hacer. Considero que las preguntas, bueno, se quedan también cortas, doctor, porque hay derecho fiscal, tengo entendido, derecho electoral, derecho penal. Y lo voy a dejar nada más el comentario en el tintero porque habrá mucho que seguir abundando. Mientras tanto, ya tenemos una reforma judicial que usted decía puede ser un desastre. Y con todos los argumentos que me está dando, me parece que sí. Ajá. Yo esperaría que no, porque además, así como hubo un recorte para educación y salud, tengo entendido que para materia de seguridad también lo hubo. Doctor Rigo, con el rápido ritmo de la innovación tecnológica, ¿qué herramientas o tecnologías emergentes deberían integrar las instituciones educativas para mantenerse a la vanguardia en el 2025? Gracias, doctor. Algo también de lo que hablamos el año pasado y que creo que no evolucionó del todo fue estos campus virtuales, ¿no? Yo creo que también ya deberíamos pensar en que el campus virtual pues esté disponible 24/7, 365, ¿no? Y realmente con agentes que te ayuden a una buena atención, etcétera, ¿no? Por ese lado. Por otro lado también,
Lo que viene muy fuerte, y es lo que les quería comentar hace un momentito, y agradezco a una exalumna de aquí del doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento, la doctora Leonor, que seguramente nos está viendo. Justamente tenemos por ahí intercambio de ideas, de conocimientos, de artículos, etcétera, y compartía un artículo justamente el día de ayer de EduTrends, se los recomiendo mucho también a nuestra audiencia. EduTrends es una plataforma, es una empresa que se dedica a, pues, a proponer nuevas tecnologías en general, en especial en la educación, cada año, ¿no? Fue 2023, 2024, 2025. Y en este 2025 justamente habla mucho, que también ya suena bastante en las redes sociales, que es la computación cuántica. Eso creo que es el bombazo para 2025. Ya está hoy en día IBM, Google son las dos empresas que ya están manejando eso. Y bueno, tratando de explicar un poquito, aterrizando lo de la computación cuántica. Imagínense la computadora más rápida hoy en día que hace una operación y le va a llevar quizás 70 años en resolverla, ¿no? Con una computadora cuántica la va a resolver en 5 minutos. Entonces, aunado todo esto, el tiempo, las empresas y las organizaciones escolares no van a ser la excepción, pues te vas a ahorrar muchísimo trabajo, eficiencia, tiempo, esfuerzo, etcétera. Y creo que esta computación cuántica es muy, muy prometedora para cualquier institución educativa. Y pues entre otras cosas también las experiencias invisibles también. Quizás ya veamos algunas aulas con estos Google Lens que comenté hace ratito, que seguramente van a bajar de precio, va a estar accesible para muchas instituciones educativas, y pues en miras al uso de todas esas tecnologías. Yo creo que esos son algunos de lo que se avecina, doctores, y me gustaría hacer un breve paréntesis. Justamente coincido totalmente con el doctor. Ahora también estamos impartiendo una clase que es un taller de escrituras y publicaciones científicas aquí en el doctorado de educación de la Universidad Expro con tecnologías, y analizábamos justamente el día de ayer, doctor, lo que usted bien comentó ahorita. Ya no hay artículos. Nos metimos a una plataforma, Scopus, etcétera, y de verdad que se ve la gráfica, ellos mismos lo publican, ¿no? De que la tendencia de publicar estos artículos va a la baja. Y del año pasado a fue exponencial la caída. Y ahí están amo la tecnología en el ámbito educativo, ¿no? Pero ahí están de las cosas que quizá debemos de mejorar, ¿no? Es decir, pues es que ya tú sabes que le das escribe un artículo de 15 cuartillas y te lo da en 10 segundos, ¿no? Entonces, incluso para los que seguramente muchos investigadores que hay aquí en la universidad también, tanto estudiantes como docentes, ya se están poniendo quizás un poquito más estrictos, ¿no? O sea, es decir, de que si utilizas IA para escribir algo, redactar algo, sea como se llame, pues dale la referencia, haz la cita, o sea, pero dale el crédito a que no es tuyo, ¿no? Y más adelante vamos a hablar seguramente, discutir de que la APA 7, doctor, no lo tiene. No tiene un apartado de cómo hacer una cita de GPT, de Gemini, etcétera. No lo tiene. Cuando realmente, hoy en día, en la realidad, pues todo el mundo lo está usando. Y en cualquier nivel educativo, ¿no? Entonces ahí la sugerencia, pues, es que también úsalo, pero de manera ética y responsable, ¿no? Claro. Lo que acaba de mencionar, doctor, nos lleva a pensar y repensar en las instituciones de educación, cualquier nivel, y yo diría concretamente en IEX, porque tienen responsabilidad social, que fomentan la investigación, que hacemos un esfuerzo, porque si no llegamos necesariamente a un artículo, hay un trabajo que respalde este contexto cultural, esta relación social con los que al menos tenemos más cercanos, ¿no? Que son a veces, si estamos desde un doctorado, desde un posgrado en educación especial, pues con estos niños, con estos padres, con esta comunidad de educación especial. Si es desde nuestros posgrados en lo que son, por ejemplo, METAC y DETAC, con tecnologías aplicadas, pues es cómo podemos usar y echar para adelante las tecnologías en función del beneficio del ser humano, pero también haciendo una producción. Yo tengo entendido que también hay una carga fuerte de investigación, práctica además, que nos permite dar solución y respuesta a necesidades sociales. Entonces tiene que haber una responsabilidad social de las instituciones, no solo de IEXPRO, como estoy mencionando, sino de todas las que están impartiendo desde diferentes niveles educación para los demás. Vamos, doctora Araceli Pedrosa, con usted nuevamente.
Desde su perspectiva en educación, ¿cuáles son las políticas y prácticas que deberían adoptarse para fomentar un entorno educativo más inclusivo y equitativo en 2025? Bueno, en cuestión de las políticas, considero yo que es importante, no sé ahorita qué vaya a pasar, ¿verdad? En esta transición sexenal, si se vaya a tener una continuidad, porque es importante retomarlo. En este programa, por ejemplo, en el programa sectorial de educación, planteó 6 objetivos. Se han hecho ya estudios y dice que al menos uno se ha cumplido por ahí. Y dice, bueno, generar ambientes favorables para el aprendizaje y la enseñanza. Y fue esa la meta para todo, a nivel de todo el territorio nacional. Y dice, bueno, ¿cuáles son esos ambientes favorables? ¿Cómo se está interpretando? Pero para muchos interpretan que al menos haya baños, tengan una infraestructura y haya baños, agua potable. Y no lo hay en esta desigualdad. Entonces, que la política educativa continúe, considero yo, y sí se lleguen a cumplir todo lo que se ha planteado. Por el otro lado, desde mi propia perspectiva, considero yo que una gran herramienta es el trabajo por proyectos. El trabajo por proyectos es algo maravilloso y si queremos ver la inclusión, ahí está, desde mi punto de vista. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada integrante de este grupo, de este equipo, va a aportar a que se logre desde cada potencialidad que tenga. Si sabe redactar muy bien, bueno, es el que va a redactar el trabajo. Si sabe a lo mejor dibujar, pues lo va a hacer. Si es el que va a tener una oralidad, se puede explayar, es el que va a exponer. Entonces creo que eso también como docentes tenemos que tener flexibilidad en nuestros ambientes de enseñanza, hacer ambientes flexibles en donde el alumno desde su propia mirada, desde su propio interés, necesidad. Recuerdo una anécdota que me platicó una alumna en una comunidad, dice que cómo se le estaba batallando la tabla periódica a ese grupo. Y les dijo, ¿saben qué? Ya todo lo memorístico lo agotó, pero les dejó la oportunidad a estos jóvenes, bueno, ustedes hagan su propia estrategia. Y dice que llegaron y en forma de rap hicieron rapearon toda la tabla periódica. Y dice, bueno, fue una cuestión coincidencia, pero después de varias semanas les preguntó, hoy, el símbolo de plata, de hidrógeno, y el chavo, y empezaba inclusive hasta así como el tonito y bailar, y lo decía. Entonces creo que si nos ponemos a ver las evidencias y testimonios que hay muchos. Uno, trabajo colaborativo. Cuando también no sea ese desfile de egos, sino que cada quien aporte desde su propia expertise, ¿por qué me va a enseñar el que tiene menos años de experiencia? ¿Por qué yo no le quiero enseñar que él aprenda lo mismo que a mí me costó? Entonces creo que ese trabajo colaborativo entre los propios docentes es vital. Saber trabajar con los otros, saber tener esa tolerancia, esa empatía. Aquí volvemos a otra vez, como bien lo decía usted, no centrarnos ya en lo intelectual. Lo intelectual ya fue el siglo XX fue el siglo de creación de información y el siglo XXI decía es el siglo de la creatividad. ¿Qué vas a hacer ahora con toda esta información? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer con todo esto de la inteligencia artificial? Ahorita que decía el doctor, dice, ahorita no podemos negar, no lo podemos negar que están utilizándola. Bueno, vamos a darle ese cambio. Escríbeme 5 prompts, 5 prompts de cómo obtuviste hasta obtener esta información. Ajá. ¿Qué información le fuiste pidiendo? ¿Cómo se la fuiste pidiendo? Y estamos trabajando pensamiento creativo y pensamiento crítico. Ajá. Dime, utilízalo, pero a ver, llegaste con inteligencia, nos damos cuenta. El trabajo y abajo, en resumen, 2 puntos y todo lo que dice. Nos damos cuenta. Bueno, no neguemos que estamos en esa realidad. Ahora, te dejo, utilízalo, pero te apoyo también en que sigas utilizando tu nivel de razonamiento, de ética y de responsabilidad también. Y creo que es en todos los niveles, ¿no? Desde que ya se pueden acercarse a un dispositivo a hacerlo.
Entonces hay mucho por hacer, pero depende ya, entonces lo tomo yo siempre de una responsabilidad muy personal que Gracias, queremos doctora. hacer. Entonces, en resumen, y con los 2 puntos, respecto a la política que usted acaba de mencionar, bueno, pues hay un gran eje rector que es nuestros planes nacionales de desarrollo, ¿no? Y dentro de estos el plan sectorial que ya toca inclusión. Para mí el gran divorcio se encuentra justamente en que está, yo bueno, he revisado algunos planes sexenales, al menos de los últimos 4 todos tocaron inclusión. El divorcio está en la práctica, en que no la sabemos llevar a cabo. Ya lo decía la doctora Fer al inicio, ¿no? Estamos haciendo los ajustes razonables y entiendo yo que a través de los consejos técnicos consultivos y a través de equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios. Entonces había que ver qué sí estamos haciendo y cómo podemos acercar esta política a la práctica. Me gustaría seguir con la ronda de preguntas que son muy interesantes, yo insisto, va a dar mucha tela de dónde cortar. Y ahora vamos justamente con usted, doctora Fernanda Trujillo. Considerando los avances que hemos visto en educación especial este año, ¿qué estrategias y enfoques innovadores recomienda implementar para continuar mejorando este campo en el 2025? Ok, creo que este año lo implementé mucho y fue algo muy funcional, el uso de alternativas aumentativas de comunicación. Creo que el problema más grande al que nos enfrentamos en muchos niveles es que los niños no comprenden, no siguen instrucciones, algunos por el uso o el mal uso de la tecnología ya no tienen esa intención comunicativa, ese diálogo con los pares. Entonces, esas situaciones están latentes, muy latentes, y se ve desde preescolar, ¿no? Niños de preescolar que se quedan así, viéndote. Y si le dices, no sé, ¿dónde están tus ojos? Y te quedan viendo. Y ni siquiera señalan, no hacen el intento, ¿no? Entonces, al implementar los aumentativos y alternativos de comunicación, que en un principio se pensaba, ¿no?, que solamente iban a ser para autistas o para sordos, ¿no?, si utilizábamos pictogramas con los ideogramas, realmente si lo empezamos a utilizar con toda la población o con poblaciones con ciertas características, sí se proyecta, ¿no? Sí se ve avances en los niños. Entonces, hay un grupo de niños en el que empezamos a implementar justamente los pictogramas. La maestra pues empieza con sus materiales, ¿no?, sus rutinas, enfocada a un niño con autismo, pero todos los demás era así como que, y ahora esto, ahora el otro. Y entonces su nivel de comprensión va mucho más allá. Y el niño que iba con bajo rendimiento despega, ¿no?, con ese uso de los materiales. Entonces, muchas veces nos casamos con ciertas metodologías o estrategias exclusivas para tal condición y no. Si nosotros empezamos a ver que son estrategias funcionales y que nos pueden servir para muchos niños, nuestra práctica sería otra, ¿no? Entonces, creo que esa es la estrategia y la herramienta más importante que les he podido compartir a muchos del centro donde estoy, y que he visto la funcionalidad. Veo ya otros niños, ¿no? O sea, ya comprenden más, siguen instrucciones más, enriquecen vocabulario, y que eso proyecta, ¿no? Entonces creo que esa sería la principal estrategia que podríamos empezar a implementar y a diseñar, ¿no? Como tal. Y otra situación es no casarnos con solamente los niños con cierta condición de vida, ¿no? Sino tener la mirada a la demás población, a los otros, ¿no? Porque eso también nos permite brindar una educación de equidad. De equidad e inclusiva, ¿no? E inclusiva. Así es. Pues muchas gracias, doctora, por lo que nos acaba de comentar. Recordarles a los que nos están escuchando que pueden ir formulando sus preguntas, mandarlas en el mismo chat del Facebook, y al final del programa y al final de las rondas más bien se irán dando las respuestas de acuerdo a quienes vayan dirigidas. Vamos a iniciar ya la última fase de preguntas. Muchas gracias a los que están permaneciendo con nosotros. Es nuestro último programa del año y le estamos poniendo todo el entusiasmo para que abordemos con mucho interés estos temas tan complicados a veces de responder en tan breve tiempo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, doctor Rigo,
Con usted mirando hacia el futuro, ¿cuál es su visión para el papel de la tecnología en la educación del 2025? ¿Y qué recomendaciones tiene para aquellos que implementan estas tecnologías en las aulas? Gracias, doctor. Excelente pregunta. De verdad que me dejó, soy totalmente de acuerdo con lo que comentó hace un momentito la doctora Araceli, y creo que ese es uno de los, sin hablar tanto de tecnología, el romper con paradigmas creo que es fundamental, creo que es medular. Ya es tiempo de esta educación tradicionalista, ¿no? Y me encantó el ejemplo que puso la doctora, y podemos hablar muchos así, entonces no cerrar a esa creatividad. Estoy totalmente de acuerdo que es una etapa de creatividad, y que lamentablemente el mismo sistema educativo nos limita a que limitemos al estudiante. Yo creo que ya se ha hablado mucho de que es tiempo, pero ahora esperemos que, por Dios, ahora sí en el 2025 pues se haga este cambio de paradigma. Y por otro lado, con el uso de la tecnología, bueno, pues también la doctora Fernanda hablaba de aprendizajes personalizados, totalmente de acuerdo. Creo que por ahí también vienen distintas plataformas educativas para cualquier nivel. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, una para nivel básico. Está una plataforma que se llama Alex, donde es un aprendizaje totalmente personalizado. Tienes 100 estudiantes, pues tú como docente vas a ser el experto del tema de derecho, por ejemplo, vas a ser un facilitador del aprendizaje, vas a ser un tutor, un guía, pero ya no la clásica clase magistral. Miren qué me salió, ¿no? La clase clásica magistral. No, sino que ahora sí, doctor, el estudiante es el centro de todo este asunto, y con estas herramientas tecnológicas como esta plataforma que les comento, yo creo que tiene mucho potencial en el ámbito educativo, ¿no? Y más adelante, si me permite, pues ya le preguntamos mejor a mi asistente, ¿no? Que nos dé la respuesta. ¿Sí? ¿Quiere que le Alexa ya preguntemos no, de una ¿verdad? vez? No, Alexa ya no, por favor, ya no se Dijo usa. que iba a hacer un ejercicio al por final de ese supuesto, momento. Sí, si usted Adelante, me permite. doctor, Bueno, claro. entonces, pues es el asistente que todo el mundo deberíamos de tener. Vamos a preguntarle qué nos dice. Hola, hola Salomé, ¿cómo estás? Hola, doctor Rigo. Muy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú, cómo has estado? Muy bien, estamos en vivo en un Pro Café. Tenemos aquí expertos panelistas, doctor Luna, expertos en Derecho, doctor Rodrigo, doctora Araceli, doctora Fernanda. Y rapidísimo, dime, pero rapidísimo, ¿cómo ves tú la visión del papel de la tecnología en la educación para 2025? Qué interesante evento. La tecnología en la educación para 2025 puede transformar el aprendizaje, haciéndolo más accesible, interactivo y personalizado. Las herramientas digitales... A ver, sé puntual, por favor. La tecnología en 2025 puede hacer la educación más accesible, Ejemplos concretos, interactiva. por favor. Por ejemplo, las plataformas de aprendizaje en línea pueden adaptarse a Mira que coincidimos, justamente con eso hablamos justamente y no lo teníamos preparado. Bueno, ese es tan solo un ejemplo para no quitar tanto tiempo, doctor, pero miren que ya prácticamente razona, recuerda, piensa, y coincidimos, y no lo leí, y no dije yo no dije en resumen, Nos sorprende, doctor Rigo, ya le tomé el estilo de panelismo. Permítame, sea puntual. sí. Nos sorprende, Exacto, como sí, siempre, sí, en sí. todos los Diextros Café. Es un gusto, la verdad, estar con ustedes. Y pues vamos a concluir con la participación de la doctora Araceli, sin que esto quiere decir que no tienen la oportunidad los dos que restan, ¿no? Doctora Araceli, por favor, ¿cuáles son los principales aprendizajes que debemos llevarnos del 2024 en el ámbito educativo general, y cómo podemos aplicarlos para mejorar nuestras prácticas en 2025? Bueno, pues creo que aquí lo bueno que dice usted, los aprendizajes, ¿no? Porque no es un solo aprendizaje, cada quien llevará su propio aprendizaje, pero siempre creo que con la consigna de seguir aportando a la educación. Sabemos pues que un pueblo educado va a ser menos vulnerable a que violenten sus derechos. Creo que de ahí parte también, ¿verdad? Si nosotros sabemos qué derechos nos asisten, pues difícilmente nos van a vulnerar. Para el 2025, considero yo que si retomamos toda esta postura, nos quitamos un poco de politizar la nueva escuela mexicana, nos adentramos mucho a cómo lo está sustentando sus principios filosóficos, sobre todo, en ese sentido de una teoría humanista, una teoría constructivista, una cuestión
cultural, sociocultural, adaptarnos, ubicarnos en donde estemos nosotros, vuelvo a repetir, en esa trinchera, y que nosotros estemos siempre siendo partícipes junto con nuestros estudiantes, tomando decisiones en común, y ya no en una sola línea, sino que sea una relación biunívoca, ¿no? En donde dice aquí también en estas nuevas tendencias, el docente enseña, el alumno aprende, pero el alumno enseña y el docente aprende. Y que vayamos siempre esto transitando, sí, pues definitivamente la cuestión intelectual, los conocimientos, todo esto es importante, pero que no lo dejemos de lado en toda esta cuestión actitudinal, en esta cuestión de valores, de emociones, en este sentido de que no es únicamente dar una clase, una plática de las emociones y ya cumplí. No, es en mi día a día reflejarlo, desde que yo entro, y por ahí entran las neurociencias, no nos olvidemos. Si yo ahorita me pongo triste y me pongo así, pues como que ustedes, sus neuronas espejo que tenemos aquí, van a registrar mi forma de lo que están percibiendo. Pero si yo llego con ánimo, con esta sonrisa, irradio esa alegría hacia mis estudiantes, así lo van a recibir. Entonces creo que es importante conocer, no nos vamos a volver expertos, siempre les digo yo, no nos vamos a volver expertos en neurociencias, pero sí saber que tenemos cerebros, ¿verdad?, ahí sentados, y que mi compromiso es que cuando salgan de esa clase, ese cerebro vaya totalmente diferente. Entonces es muy importante, y claro, utilicemos la tecnología, para eso está, hay que aprovecharla a nuestro favor. Por ahí les recomiendo un libro de Delfina Bravo, que es la creatividad en las aulas, en la escuela. ¿Por qué? Porque es un punto también muy importante. Estoy dando yo esa clase precisamente aquí en la Expro en maestría, seminario de creatividad y habilidades docentes. Excelente, excelente materia, y creo que les nutre más a los estudiantes en su formación integral. Y hay una parte donde es líderes creativos. Identifica a nivel de personalidades creativas, rasgos de tus alumnos que sean líderes creativos. Apóyate en ellos, y ellos entre pares van a ayudarse. Imagínense esto, que el día de ahorita identificas a 3, pero que todos sean líderes creativos el día de mañana. Genial. ¿Cómo va a ser este avance de ese grupo? Entonces, nuevamente reafirmamos, hay que seguir documentándonos. Tenemos estos aparatos, hay que utilizarlos a nuestro favor. Muchísimas gracias. Perdón, doctor, si me permite rapidísimo. Le contestaría a la doctora, ahora la tecnología ya no, ¿no? No, porque me encanta igual el hecho el ejemplo que usted acaba de poner, pues de no necesariamente tenemos que utilizar las tecnologías para ser creativos en el aula, ¿no? Y totalmente a favor de que es justamente la contraparte del uso de una inteligencia, de cualquier tecnología, la creatividad y las cualidades que usted menciona, ¿no? Podemos hacer incluso pues innovaciones en esa bonita materia que menciona sin uso de las tecnologías, ¿no? Gracias, doctor. Pues me queda claro que nuestro cerebro tiene esta capacidad empática, ¿no? En estas células, neuronas espejo. Ajá, digo, yo venía tenso y ya me contagiaron el ánimo. Y qué mejor manera de cerrar el año, ¿no? Vamos a ir ya, doctora Fer, con usted, con la última pregunta de este panel tan interesante. Quiero decirles que ya empezaron a llegar algunas preguntas, la están mandando a través de estos aparatitos, sí, todo un staff que hay de apoyo para que estos programas sean posibles. Yo no quiero dejar pasar desapercibida la oportunidad de agradecerles a todo el equipo técnico, a todo el personal. Atrás de las máquinas hay personas, no nos olvidemos de eso, y agradecerles que están pendientes de la atención. Doctora Fer, ¿qué mensaje clave desea transmitir a los profesionales y estudiantes de educación especial respecto a los aprendizajes de 2024 y las oportunidades que nos esperan en 2025? Principalmente me voy a enfocar a la inclusión. Tomar a la inclusión no desde la parte teórica y decir, todos somos diferentes y ya, no, sino desde la práctica, en el sentido de, si tengo 5 niños con autismo, no porque tengan autismo van a ser iguales, sino que cada niño va a tener características muy particulares, y entre esas particularidades ahí entramos
a la parte de la enseñanza en el niño. Entonces, creo que si vemos a la inclusión desde esa práctica es ver al niño, sí centrarnos en el niño y no solamente en el trastorno o en la condición de vida, generalizando todo. Y esto parte, justamente platicaba con una alumna en maestría y ella nos decía, es que yo no entiendo cómo quiere la actividad inclusiva, ¿no? Y le digo, a ver, dime cómo vas a trabajar con el niño con síndrome de Down. Y ella me dice, es que tenemos un manual de cómo trabajar con los niños con síndrome de Down. Le digo, no podemos hacer eso, porque entonces vuelvo a caer en una educación tradicional en donde digo, todos los de síndrome de Down voy a utilizar este método eficiente y ese me va a servir. No puedo hacer eso. Entonces yo les digo, no se casen con una única metodología de trabajo para una condición. Utilicen muchas cosas, vean qué es lo viable para el alumno, porque ahí está la clave de la inclusión. Entonces veo al niño, realmente lo veo su necesidad, veo su característica y entonces busco las estrategias necesarias. Entonces creo que más que ver la condición es ver al ser humano integral, que al final que es lo que queremos, ¿no? Ver al ser humano integral, saber qué siente, saber qué piensa, saber qué, esto que decían de las emociones y que ahora se está poniendo muy de moda la crianza respetuosa, no es ser permisible, es entender, ser empático en la emoción, identificarla, digamos que validar la emoción y abordar, ¿no? Desde esa parte, desde esa experiencia a los alumnos. Entonces considero que ese es un punto clave. Y una estrategia que ahorita que lo que comentaban y voy a retomar, hace un tiempo trabajaba en una universidad de licenciatura y yo veía que los alumnos no les gustaba leer, ¿no? Entonces no les gustaba leer y yo decía, ¿qué voy a hacer para que lean, no? Quiero que revisen libros, pero obviamente van a buscar el resumen o algo. Entonces dije, no, ¿qué voy a ver? Y estaba dentro de tantas cosas que me pasan en la cabeza, dije, audiolibros. Dije, van a ir escuchando, escuchen el audiolibro. Entonces, obviamente, primero lo tenía que escuchar para ver si estaba completo, ¿no? Y si era funcional. Y miren, léanse vean este video, este audiolibro. Y entonces ellos, de alguna manera, leyeron muchos libros en el semestre. Es una muy buena estrategia, doctora. Porque no leen como tal, pero iban escuchando, le decía, cambien su podcast por el audiolibro. Y funcionó muy bien. Funcionó. ¿no? Lo importante Entonces, es buscar estrategias para hacerse del conocimiento. ¿no? Muchas Desde gracias. la necesidad, porque esa era la necesidad, ¿no? Sí. Que se estaba presentando. Gracias, doctora. Y su interés. Y la tecnología. Y bueno, todo lo que... Vamos, no, ya la tecnología. vamos con la última pregunta que le corresponde al doctor Rodrigo. ¿Qué consejo daría a los juristas y estudiantes de Derecho para enfrentar los desafíos emergentes en el próximo año y cómo pueden prepararse mejor para ellos? ¿Ha dado ya algunos tips? ¿Pudiera ser alguno diferente, por favor, de la investigación, la lectura y prepararnos conceptualmente con los antecedentes del derecho? Bien. Yo creo que me voy a dirigir aquí directamente, disculpen que les dé la espalda, pero sí aquí a la cámara, porque imagino que ahí están los estudiantes, etcétera. Bien, 2 consejos. El primero de ellos, desde mi experiencia, actualícense, fiscales, defensores, asesores, jueces, sigamos estudiando, nos sigamos preparando. Sé que esto es trillado, pero si no lo hacemos no vamos a pensar de manera correcta y necesitamos personas pensantes, personas que resuelvan, no personas que busquen en la norma cómo resolver un caso, personas que ellos puedan resolver los asuntos de una mejor manera para la sociedad. Punto número 1. Y punto final. Desarrollo de habilidades tecnológicas. Apoyémonos de la tecnología. Por favor, nos acerquemos a la tecnología. Nos acaban de dar una muestra hace un momento de cómo podemos reflexionar. No estoy diciendo que ahí busquen la respuesta, pero que puedan buscar una alternativa para resolver de mejor manera las cosas. En la tecnología hay muchas cosas importantes que nos van a servir para poder resolver. Y pensemos todos que en nuestra responsabilidad, que en nuestro entendimiento, que en nuestra preparación va a estar la libertad de una persona, va a estar el patrimonio de una persona, va a estar el bienestar familiar de una persona, van a estar en juego muchos derechos de toda la sociedad. Y si ustedes no se preparan y si ustedes
no se apoyan en esas herramientas tecnológicas, ¿qué resultado le van a dar a esa persona que se va a quedar en la cárcel, a aquella persona que se va a quedar sin una casa, a aquella persona que se va a quedar sin una familia? ¿Qué le van a decir? ¿Es que no me preparé bien? ¿Es que no me apoyé también en la tecnología para hacer mejor las cosas? Por supuesto que no. Entonces, tomemos en cuenta estas dos cosas. Actualízate y apóyate de las tecnologías. Gracias. Gracias, doctor Rodrigo. Agradecemos las aportaciones de nuestros 4 panelistas y vamos a pasar a las preguntas que son puntuales de nuestro auditorio. Nos pregunta Mario Alberto Carrillo para el doctor Rigoberto: ¿cómo puede la inteligencia artificial transformarse en un agente mediador que no solo personalice el aprendizaje, sino que también fomente habilidades críticas, éticas y creativas en estudiantes de contextos culturales diversos, asegurando una inclusión equitativa y sostenible en entornos educativos digitalmente desiguales? Es complejo, lo veo muy complejo, justamente pues ahí la cuestión, hay varias respuestas aquí, veo, en distintos contextos desiguales, pues la desigualdad y la brecha digital sigue siendo muy grande, y creo que también con el crecimiento de la evolución de la IA, también la brecha digital se va a hacer más grande. Entonces no, el crecimiento de la IA no implica que ya va a mejorar eso, al contrario, creo yo que la va a hacer más grande. Y pues generar el pensamiento crítico, yo creo que también depende mucho del asesor, del docente, ¿no? Ajá. Hemos hablado en otras ocasiones que no hay un reglamento, no hay algo ético. Les recomiendo leer un documento de la UNESCO, justamente 2024, donde ellos mismos recomiendan utilizar la IA en cualquier contexto educativo. Úsenla, nos dicen, úsenla, debemos usarla, ¿no? Pero mucho depende del docente. Y en ese artículo, es un libro de tantas páginas, justamente dice 100 millones de usuarios de IA, ¿no? Pero un solo país ha regulado eso. Nos falta mucho en ese sentido para la respuesta del doctor, sí, regular mucho eso, pero vaya, depende, para ser un poquito más puntual, depende creo que mucho de la habilidad docente que tengamos para ser críticos al utilizar esa ley. Yo la uso en mis clases. Un claro ejemplo, no sé, en una clase de matemáticas, en mi bachillerato, por ejemplo, a ver, le pregunto a la IA, dame 3 problemas así, no me des la respuesta aún. Y a ver, la resolvamos entre todos y oh, sorpresa, nos hemos dado cuenta muchas veces que responde mal. Pero ¿sabe qué hace, doctor? Y a ver, es que creemos de que es que yo tengo otra respuesta y mis estudiantes tienen otra respuesta. Y es que la IA dice que es 3 y yo llegué a 5. Pues es que, ¿por qué? Y de verdad que nos puso a pensar y a razonar y dijimos, no, es que la IA está mal. Y efectivamente, la IA alucina todavía. Entonces, en conclusión, creo, en resumen, dijera la IA, creo que debemos prepararnos como docentes para hacer esas intervenciones. Claro, gracias, doctor. Doctor Araceli, Hermes Mesa pregunta: ¿el uso de las inteligencias artificiales en la educación cree que genere pensamiento crítico en nuestros estudiantes? Aquí coincido con el doctor Rigo. Aquí dependería mucho del propio docente, quien está facilitando, conduciendo el uso de esta inteligencia. Puede ser desde 2 vertientes, una en donde se vea de manera pasiva y yo ahora sí que ese copio y pego, ¿verdad? Ahí pues, ¿dónde? ¿Qué voy a hacer? Nada más está de manera muy mecánica, estoy utilizándola. Pero si yo hago esto, entonces ya necesito tener lectura previa también de ciertos temas, haber investigado en libros, en documentos, en perspectivas, para cuando yo haga ese uso de la inteligencia, entonces me dé cuenta de lo que me está diciendo, pueda discernir qué tanto es verdad, porque sí es cierto, a veces dice, es que yo considero que puede ser así, que esta persona no tengo tanta información, pero te da una respuesta, siempre va a dar una respuesta, pero si no sabes, entonces si no utilizas el pensamiento crítico, en donde voy a discernir esto que me está diciendo o a su vez lo que me dice yo lo voy y lo confirmo. Creo que es un proceso mental, intelectual de razonamiento en que cada uno que lo utiliza es responsable, por eso decíamos una cuestión ética y responsable, ¿verdad? ¿Hasta dónde quiero yo llegar
a nada más copiar y pegar, bueno, pero es tu decisión y así acéptalo y responsabilízate en ello. O bien, quiero construir a través de una inteligencia artificial y ya me dijo esto, pero ahora yo voy a aportar también. ¿Qué voy a aportar a través de...? Es nada más nuevamente una herramienta, considero yo, ¿no? Gracias. Como toda tecnología. Me gustaría hacer el cierre, ya la conclusión. Sí, Estamos, ¿puedo hacer un comentario nada más? Haga su comentario Puntual. con la conclusión puntual, por favor, porque vamos a dar participación solo para usted y el doctor Rodrigo Lo que, para el en cierre. resumen, lo que dijo la doctora es muy cierto. Actualmente muchos niños están resolviendo sus tareas, principalmente matemáticas o físicas, químicas, con Alexa. Entonces, cuando llegan a la escuela, si el docente realmente les pregunta y les cuestiona, bueno, ¿cómo llegaste a eso? Ahí podríamos utilizar esa parte de reflexión y de análisis crítico, porque si solamente veo, sí, respuesta correcta, pues el niño va a ser muy fácil y va a seguir utilizando la Alexa, pero si no, entonces sí le puedo preguntar a Alexa, ¿y cómo llegaste? Pero también yo voy a resolver, ¿no? Y no me quedaría con el 3 de la IA. Bueno, Y ya siempre acuérdese que ya tenemos a contrapreguntar. Salomé, ya no solo a Alexa, ¿eh? Y siempre contrapreguntar, ¿no? Como en ese diálogo socrático. ¿Y qué es? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Y ahí sigues desarrollando pensamiento Gracias, crítico. doctora. Vamos a cerrar con el doctor Rodrigo. Cerramos con broche de oro esta ronda de preguntas, de respuestas. Adelante. Y sea breve, por favor. Conclusión. Concluimos. Bueno, prepárense para este 2025 el choque entre los pragmáticos y el regreso a las bases teóricas para formar un mejor pensamiento. Es un choque que viene, sin dudarlo. Ya nos hemos dividido y hay una división entre puros pragmáticos, en decir, resolvemos las cosas de esta manera, en base a esto, y tenemos que regresar al origen. Tenemos que reaprender el derecho nuevamente, y yo soy de esa camada, de esa tropa en que tenemos que regresar a esas bases teóricas, volverlas a retomar, reforzarlas para poder hacer mejor las cosas y no todo en base a la pragmática. Me refiero a la parte del derecho. Muchas gracias. Vamos a la parte de entrega de reconocimientos. Vamos a hacer la lectura de reconocimientos. Me gustaría que puedan mostrarlos a la cámara. Como siempre, nuestra universidad extiende un diploma, en este caso a la doctora Fernanda Trujillo, al doctor Rigoberto Flores, a la doctora Araceli Pedrosa y al doctor Rodrigo Castellanos Gómez, por su destacada y valiosa participación como ponente en el programa de IEXPRO Café. Revisión del año 2024, expectativas contra realidades y un vistazo a las perspectivas de 2025. Esto se realiza en las instalaciones de nuestra universidad el día 12 de diciembre de 2024 y signa nuestra directora académica, la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro. Vamos al brindis, muchas felicidades, bienvenido el 2025, deseamos parabienes para este año venidero y pues de unión familiar en estos días tan especiales. Muchas gracias. Recuerden seguir nuestras transmisiones en Facebook. Recuerden, y les deseamos felices fiestas decembrinas. Salud, bienvenido y bienaventurado el 2025.